Bienvenidos a este nuevo video sobre geopolítica, geoestrategia y relaciones internacionales. En esta oportunidad, pues infortunadamente tenemos que tomar como tema de discusión el terrorismo debido a lo que ocurrió recientemente en España, en Barcelona. Este terrorismo contemporáneo es un terrorismo que sin duda nos ofrece un reto intelectual, un reto académico mucho mayor que cualquier otro elemento del sistema internacional, sobre todo porque nos obliga a pensar más allá de lo obvio. Yo creo que le hace un gran daño al análisis y a la academia y a la humanidad tratar de acelerarnos, tratar de responder como un resorte, señalando a alguna comunidad o a otra, generalizando sobre todo, nos hace un gran daño, teniendo en cuenta que es un fenómeno tan complejo como lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que discutir es que el terrorismo es un concepto político más que otra cosa. No es un concepto académico, es un concepto que las grandes potencias han usado muchas veces en función de su agenda política, lo que la agenda política de aliados y adversarios le tenga enfrente. Y los aliados y los adversarios son dinámicos. El que hoy es mi aliado, mañana será mi adversario. Y si hoy lo llamo defensor por la libertad, pues mañana lo llamaré terrorista, o viceversa. Si hoy es mi adversario, hoy lo llamo terrorista, y si mañana es mi aliado, lo llamaré defensor por la libertad, defensor de la libertad, o combatiente de la libertad. Entonces, el primer elemento para partir de esta discusión es que tenemos que dejar de ser ingenuos a la hora de pensar una definición de terrorismo, y sobre todo, tenemos que dejar de ser ingenuos a la hora de trazar una línea recta en el mundo y decir quién es bueno y quién es malo. El sistema internacional se mueve por intereses, no por quién es bueno y quién es malo. Básicamente es eso. Por lo tanto, si vamos a mirar la primera vez que se empleó el concepto, tenemos que ir a la Revolución Francesa, justamente, para recordar a esos contrarrevolucionarios franceses. Pero si vamos a hablar de una definición mucho más actual, podemos recordar la definición que dio el Departamento de Estado de Estados Unidos durante mucho tiempo. La cito a continuación: terrorismo es la amenaza o el uso de la fuerza por parte de un actor irregular contra un Estado, sus instituciones o sus ciudadanos, usando medios ilegales o medios irregulares con el fin de obtener un objetivo político. Entonces miren ustedes, un actor irregular que emplea la fuerza contra un Estado con medios irregulares, empleando medios irregulares para atacar sus instituciones o sus ciudadanos para obtener un objetivo político. Alguna vez discutía con un amigo francés y yo le decía, en esa definición entra la resistencia francesa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién va a ser el necio, el terco, que encasille la resistencia francesa como una agrupación terrorista? Evidentemente no. Eso es un ejemplo que cualquier definición se nos va a quedar corta. Hay un autor que se llama Walter Laqueur que siempre le da muchas vueltas al concepto de terrorismo y que ahí siempre termina concluyendo lo mismo, que siempre van a haber zonas grises a cualquier concepto que nosotros queramos emplear. Por lo tanto, es necesario tener enfoques mucho más amplios y es necesario tener tres elementos, sin embargo, claves, que en cualquier proceso van a estar presentes. En primer lugar, una acción terrorista va a implicar o va a buscar generar un miedo colectivo, un pánico colectivo. Para que este pánico exista, es necesario que haya un proceso comunicacional donde el pánico se transmita y se contagie. Por lo tanto, el terrorismo tiene unos componentes comunicacionales supremamente altos. En tercer lugar, el terrorismo hoy, debido a las nuevas formas de hacer la guerra en el sistema internacional, los nuevos actores que pueden hacer la guerra hoy es más irregular que nunca. Son tres elementos fundamentales para entender esto. Y si vamos a hablar del sistema internacional contemporáneo, tenemos que mirar que el terrorismo se alimenta de la globalización. El terrorismo actual se alimenta de la globalización. Es el punto de confluencia de tres cosas a mi modo de ver. Por un lado, unas redes enormes de tráficos. Hoy es una terquedad pensar o analizar el narcotráfico por aparte. Uno tiene que ver que el narcotráfico está indisolublemente relacionado con tráfico de personas, con tráfico de elementos mineros, con tráfico de armas. También, por otro lado, coinciden los contrabandos de mercancías tradicionales y mercancías estratégicas, por ejemplo, elementos energéticos estratégicos que se contrabandean hoy. Y las ganancias de estas dos actividades ilegales, muy engranadas y en una cadena muy larga, obviamente se tienen que mirar también dentro del paquete de lavado de activos.
La confluencia de estas tres cosas genera las condiciones necesarias para que aparezcan agrupaciones terroristas contemporáneas. ¿Qué otros elementos de la globalización favorecen eso? Por un lado, la porosidad en las fronteras. Es uno de los elementos característicos más fuertes del sistema internacional contemporáneo. La porosidad de las fronteras terrestres, sobre todo, esa posibilidad de los estados de interconectarse y la sociedad de interconectarse cada vez más. Este video se transmite, por ejemplo, desde Colombia, y la posibilidad de controlar las fronteras terrestres de Colombia son prácticamente imposibles. Son prácticamente imposibles. Hay centenares de caminos ilegales que pasan de un lado al otro. Por lo tanto, generar un mecanismo efectivo de control territorial fronterizo es prácticamente imposible. En segundo lugar, mayores flujos migratorios, sociedades que se comunican más que antes. En tercer lugar, globalizaciones financieras, comerciales. Lo económico son los aspectos que más se ha globalizado, que permite lavar activos, sumado a la acción tradicional de los paraísos fiscales. Un cuarto elemento que es fundamental para entender el terrorismo contemporáneo, y es el auge de las telecomunicaciones. Los terroristas hoy en el mundo no necesitan tener un manual para aprender a hacer una acción terrorista. Los terroristas hoy necesitan ver los noticieros de televisión. En los noticieros aprenden que solamente necesitan su vehículo, que no necesitan mayores elementos tecnológicos para hacer un atentado terrorista, que necesitan su vehículo o que necesitan cualquier elemento casero. Y lo más importante no es el medio que escojan para hacer la acción, para hacer daño, sino lo más importante aquí es qué tanta difusión comunicacional va a tener. Y eso es un elemento fundamental de la globalización. La ausencia de lo local. Hoy no se puede hablar que los procesos son netamente locales. Y el hecho que no sean locales como tal implica que los individuos aprenden de los demás en otras sociedades y aprenden que puede haber sociedades mejores y aprenden entonces a quejarse cada vez más. Eso también es un elemento que favorece la aparición de extremismos no solamente religiosos, es un tema que voy a mencionar ahorita. Y también cambios institucionales, nuevas identidades estatales, nuevas agendas políticas, nuevos actores, nuevos intereses, nuevos actores, sobre todo como actores incluso que no necesitan una existencia física. Por ejemplo, Anonymous. Anonymous es un actor que no es estatal, que no se puede localizar en una región específica y que no tiene vida física, pero aún así existe en el sistema internacional y genera un impacto real. Ahora bien, el terrorismo, yo le traigo una noticia sobre todo a los más jóvenes que ven estos videos, el terrorismo no es un invento de su generación. Nosotros los que tenemos más de 35 años, casi 40, nosotros podemos recordar ese terrorismo más antiguo, que era mucho más fuerte, mucho más dinámico incluso. Ahorita vamos a ver algo que sustenta esta idea. Ese terrorismo de Gaddafi o ese terrorismo del Chacal, de Carlos el Chacal. Entonces vemos dos terrorismos diferentes. Por un lado, un terrorismo previo a la globalización, que normalmente estaba caracterizado por conflictos de descolonización, o motivado por conflictos de descolonización. Terrorismo político como el ETA o la IRA. Terrorismo obviamente local, movido de esas reivindicaciones específicas, geográficas, localizadas, que podía tener un desarrollo internacional oído, pero este desarrollo internacional no se puede interpretar como un desarrollo transnacional. Por ejemplo, una acción terrorista de ETA que no se desarrolle dentro de Irlanda o dentro del Reino Unido, sino se desarrolle tumbando un avión que volaba en destino a Argentina. Un ejemplo hipotético que estoy poniendo. Esa acción tiene una motivación local, pero ocurre por fuera de ese espacio local. Ahí hablamos entonces del terrorismo transnacional, pero esta acción no tiene un impacto que implique o que acerque o que afecte a muchas sociedades, por lo tanto no es transnacional. Es internacional, pero no es transnacional. Y este terrorismo previo a la globalización se fundamenta en actores locales. El terrorismo post-globalización, o sea el actual, parte ya no de conflictos netamente locales, parte de conflictos globales o de aspiraciones globales. Por ejemplo, el Daesh habla de un califato global, ¿sí? Las grandes potencias cada vez más hacen procesos de alcance global. Por lo tanto, hoy prácticamente son inexistentes los conflictos netamente locales. El terrorismo, y este segundo elemento lo quiero enfatizar muy bien, existe por varias causas. El terrorismo no solamente es asociado a lo religioso. Es más, es un gran error, es un gran simplismo, es una gran miopía asumir que el Islam, por ejemplo,
es una religión proclive a la violencia o al terrorismo. Es un gran error. Hay sociedades musulmanas bastante liberales como las libanesas o las turcas, y sociedades musulmanas muy conservadoras como por ejemplo Arabia Saudí, que da la casualidad que también es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Entonces, asumir que todos los musulmanes son terroristas es echarlos todos en un solo saco. Eso no es cierto, y es asumir que hay 1.700 millones de terroristas en el mundo, lo cual tampoco es cierto. Hay extremismo católico, hay extremismo judío en Israel y en el conflicto palestino-israelí. Hay judíos fundamentalistas que han incinerado familias palestinas. Entonces, el fundamentalismo religioso no es un elemento exclusivo de una sola religión, ocurren en varias. Hay monjes hinduistas que andan armados y queman villas, por ejemplo, y eso no podemos decir que el hinduismo motiva la violencia. Hay varias causas, no solamente lo religioso y no solamente una religión. Es un terrorismo militante, es un terrorismo que busca ganar adeptos y ganar agentes terroristas. Hay un terrorismo actualmente local, internacional y transnacional, y hay actores evidentemente locales, regionales y transnacionales. En cuanto a organización, el terrorismo previo a la globalización tenía una organización mucho más definida, normalmente mucho más rígida, ¿sí? Poco flexible, piramidal seguramente, o tipo estrella, pero con un centro muy identificado y con cada uno de sus vasos comunicantes muy bien comunicados. Hoy no podemos decir que las organizaciones terroristas sean así. Tienen estructuras totalmente flexibles, totalmente nebulosas, difusas. Muchas veces una célula no conoce a la otra, muchas veces un eslabón no conoce al otro. Eso los hace totalmente flexibles, que dependan de la tecnología, que dependan del ciberterrorismo y que su combate sea muy difícil. Esto es algo que les mencionaba hace un momento, el terrorismo a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Si ustedes se dan cuenta, el terrorismo hasta los 90, que es cuando empieza la globalización, el terrorismo hasta los 90, fue un terrorismo al menos en cifras de muertos y de víctimas mucho más, infortunadamente mucho más numeroso, mucho más grande que el terrorismo actual. Pero aquí hay una contradicción bien curiosa. Aunque el terrorismo actual provea menos víctimas que el terrorismo tradicional, el terrorismo actual sí comunicacionalmente es mucho más fuerte. ¿Sí? Los impactos comunicacionales del terrorismo actual son mucho más sólidos que el terrorismo previo, que, como les digo y como lo pueden ver, generaba mucho más víctimas y un impacto material mucho más grande. Por eso es que nosotros tenemos una mayor facilidad para ver y para espantarnos por el terrorismo actual. ¿Qué tipos de terrorismo contemporáneo podemos identificar? Esto es fundamental. Podemos identificar cuando menos 5 tipos de terrorismos contemporáneos, no solamente uno, cuando menos 5. En primer lugar, terrorismo asociado a fundamentalismos. Sí, obviamente el Daesh existe, Al-Qaeda existe y atacan, obviamente, así como existe el fundamentalismo judío que también ataca, y existen algunas agrupaciones de otras religiones que también atacan. Eso es una realidad. El terrorismo de lobos solitarios o conversos, esto es importantísimo. Derivado de la globalización, muchos conversos existen. No estoy acusando a los conversos, ojo, no estoy acusando a los conversos de meterlos todos en un solo saco. Pero, por ejemplo, si vamos a mirar Europa, buena parte de los atentados en Europa fueron por conversos europeos. Ni siquiera por personas provenientes del Medio Oriente o de Asia, sino por conversos europeos. También funcionan bajo el esquema de lobos solitarios. O sea, esa célula que está dormida, que recibe la orden de activarse y comete o ejecuta sus planes. Este tercer tipo de terrorismo, el terrorismo de reivindicaciones propias, para mí es uno de los más importantes. Es un terrorismo que no está necesariamente asociado a ningún tipo de fundamentalismos. Lo puede desarrollar cualquier persona del común, que previamente ha aprendido que para hacer un atentado, un acto que tenga una importancia mediática enorme, no requiere mayores conocimientos ni requiere una estructura de apoyo, solamente requiere su vehículo y que vaya por la calle y encuentre un tumulto de gente, un grupo de gente. Esta persona sabe que si tiene un reclamo social, si tiene un reclamo político, si está hastiado de la vida, no necesita un mayor esfuerzo para hacer una acción de alto impacto. Ahora bien, al otro lado del mundo, en cualquier país donde esté el Daesh, alguien del Daesh conoce que Juan Pérez en el país X
cogió y atropelló 50 personas, pues esta persona del Daesh no va a desaprovechar este regalo y va a decir que Juan Pérez era un soldado del Daesh, así no hayan tenido nada que ver nunca en la vida, ni Juan Pérez hubiera hecho lo que hizo pensando en el Daesh. Evidentemente no. Juan Pérez, insisto, tenía una reivindicación propia, entendió, aprendió por televisión cómo se hace un atentado terrorista que no necesita mayor esfuerzo, fue y lo hizo. Esto implica un reto fundamental para combatir el terrorismo, porque eventualmente los dos tipos previos, ustedes los pueden controlar, bien sea con un tema migratorio o bien sea con un control fronterizo, o incluso con acciones internas de los organismos de seguridad. Pero el terrorismo por reivindicaciones propias es imposible de controlar. Usted no le puede poner un policía al pie de cada loco que hay por la calle. Entonces, ¿esto qué nos dice? Un panorama bastante oscuro, que infortunadamente las acciones terroristas en el sistema internacional actual van a ser cada vez más frecuentes, más comunes. Y hay dos tipos de terrorismo que todavía existen y son muy interesantes. El terrorismo político, que hacen los estados, que todavía existe, y el terrorismo gris, ese terrorismo que no encaja, que es esa acción terrorista que no encaja en ningún lado. Yo siempre pongo ejemplo el atentado a Charlie Hebdo, el ataque a Charlie Hebdo. Lamentable lo que ocurrió, los muertos y todo, pero yo siempre he enfatizado lo siguiente. En primer lugar, no habían medios para identificar con claridad a la persona, al terrorista. Buscaron a una persona que siguiera los estándares de la contextura del europeo típico. Un joven alto, 1,80, delgado. El 90% de los europeos son así. Que gritara Allahu Akbar. Yo hago la apuesta que cualquiera de ustedes que está viendo el video puede gritar Allahu Akbar después mío y eso no lo vuelve terrorista. En tercer lugar, que es lo más crítico, una persona supuestamente entrenada para hacer un atentado terrorista, supuestamente profesional, con experiencia para hacer un atentado terrorista, no va a hacer lo que hicieron los terroristas de Charlie Hebdo de dejar olvidado su documento de identidad en el vehículo de huida. O sea, nadie se va a hacer un atentado terrorista con su documento de identidad dentro del bolsillo. Eso es una estupidez. Ese tipo de terrorismo gris es un terrorismo que está también muy activo y muy dinámico. Esto es lo que les decía antes, la mayor cantidad de atentados en el mundo, que hace incluso el Daesh, ocurren dentro del mundo musulmán. Esto también elimina una idea. Por favor, saquémonos de la cabeza que Occidente está en guerra contra el Islam o que el Islam está en guerra contra Occidente. Eso no es así. Si eso fuera cierto, esta gráfica no se puede explicar. En esta gráfica lo que nos dice es que el 80% de los atentados que hace el Daesh, el Estado Islámico, el 80% ocurren o en Irak, o en Nigeria, o en Afganistán, o en Pakistán, o en Siria. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de los atentados que hace el Estado Islámico los hace dentro del mismo mundo musulmán, que entre otras cosas nosotros olvidamos y pasamos por alto. Yo no he visto el primero que diga yo soy Siria o yo soy Irak, ¿sí? Siempre nos concentramos en ese 20% que ocurre en Occidente. Pero lo que quiero enfatizar es que si el 80% de los ataques del fundamentalismo islámico ocurren dentro del mundo musulmán, el 80%, pues yo no puedo decir que se trata de una guerra del mundo musulmán contra Occidente. Es una estupidez, ¿sí? Y esta idea se refuerza con esto. Son los muertos en 2015 por atentados terroristas. Miren ustedes lo calamitoso que fue el 2015 para el Medio Oriente, que es la primera de las barras que ustedes encuentran. Luego sigue Asia, luego sigue África subsahariana, luego sigue la región del Asia-Pacífico y por último Europa. ¿Sí? Aquí es donde yo digo el 20%, que son lamentables, obviamente, pero el 20% de los atentados, de los muertos derivados del Estado Islámico provienen de Occidente solamente, el 80% ocurren dentro del mismo mundo musulmán. Entonces no se puede decir que es una guerra del Islam contra Occidente, obviamente no. Este mapa lo reafirma, aquí vemos ese es el índice global del terrorismo del 2015, vemos los países que más afectados son, efectivamente. Y cierro con esto, el terrorismo no tiene nacionalidad, una religión. Es irónico que lo diga Putin, irónico sobre todo porque son las grandes potencias las que nos han enseñado a cómo se administra ese concepto, pero quiero concluir con lo siguiente, con 3 elementos, 1 o 4. El primero, el terrorismo como tal no es netamente actual. Existió un terrorismo previo, mucho más activo. El actual de pronto es más mediático, sin duda alguna es más mediático, pero no es el único momento. Antes hubo un terrorismo de mucho más impacto material incluso. La segunda gran conclusión, no podemos quedarnos con lo obvio, el terrorismo actual es supremamente complejo.
La tercera conclusión: hay 5 tipos de terrorismo, cuando menos. El fundamentalista religioso, que no es exclusivamente musulmán, el de lobos solitarios o células dormidas, el de reivindicaciones propias, el terrorismo político y el terrorismo de zona gris. ¿Esto qué implica? Que infortunadamente vamos a ver atentados terroristas durante muchos y muchos y muchos años más, y no va a haber política antiterrorista efectiva para combatir estos 5 tipos de terrorismo. Última conclusión, que la posibilidad de control no depende solamente de restricciones migratorias, que la posibilidad de control de estos 5 tipos de terrorismo implican un trabajo mucho más grande y retador para las agencias de seguridad de los estados. Y todavía mucho más difícil combatir este terrorismo cuando vemos que uno de los principales patrocinadores del terrorismo global, uno de los grandes patrocinadores del Daesh, uno de los grandes patrocinadores de Al Qaeda, es Arabia Saudí, y Arabia Saudí es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos nunca va a poder hacer una política antiterrorista realmente efectiva contra el Estado Islámico mientras mantenga su alianza con Arabia Saudí como la tiene en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hagan entonces un acompañamiento a esta serie de videos y muy atentos al próximo.